Bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella de todo Puerto Rico. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo, que se lo merece. Si tú estás allí, nos estás viendo, dáselo fuerte. A lo mejor tú dices, contra, lo único que se oye es mi aplauso, pero hay mucha gente aplaudiendo contigo el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, bienvenidos a la iglesia hermosa, que siempre dicen que se ven bien bonitos desde aquí. Brenda dijo el miércoles que se ven bien bonitos desde aquí. Pues es verdad, uno se ve bonito porque estamos reunidos y no hablo de bonitos físicamente, aunque físicamente puedo decir pues que son lindos o X o Y, pero no hablo de esa belleza, hablo de que qué hermoso es ver un pueblo reunido con un solo propósito, alabar y adorar a Dios. Eso es grande. A lo mejor tú dices, pues yo me crié en la iglesia, yo no. Para mí es algo grande, porque no fue hasta los 28 años que yo conocí a Cristo que yo entendí o comencé a entender la grandeza de adorar, de orar, el poder de la palabra. Amén. Y sobre todo, y no te rías de esto, yo no sabía que a Cristo se aceptaba con una oración. Yo no lo sabía, yo no sabía que uno podía pasar al frente y decir la oración de salvación. Yo no entendía eso. Yo me crié en la iglesia católica hasta los 10, 11 años, yo era monaguillo, y la iglesia católica pues no hace la confesión de fe de esa forma, aunque la hace con el credo. La oración del credo es la oración de confesión, pero nunca la aplican de esa forma. Yo no lo entendía. Así que qué hermoso es poder tener el cuerpo de Dios y la iglesia de Dios reunida en un mismo lugar. Amén. Bueno, vamos a comenzar diciendo que nosotros somos, no se ofenda hermano, que nosotros somos tierra. Dile que está a tu lado, tú eres tierra. Ahora voy. Dile, tú eres tierra buena. Tú eres tierra buena. ¿Por qué? Porque se ha cogido el concepto de tierra. Esa persona es un tierra. No. Yo soy un tierra buena. Y tú y yo somos tierra buena. En nosotros se siembra y tenemos la capacidad de dar fruto. Fruto bueno o fruto malo, lo dice la Biblia. En nosotros se pueden sembrar semillas, buenas semillas y malas semillas. ¿Cuál es una buena semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es una mala semilla? Puede ser una música que no sea, que se siembre una semilla de una música que no es correcta. Imágenes que no son correctas. Y pudiera seguir diciendo malas semillas. Noticias que lo que te hacen es infundar miedo en tu vida. Eso es una mala semilla. ¿Por qué? Porque tú te pones a ver una mala noticia y tu día te cambia. Pues es una mala semilla porque el fruto no es bueno. Nuestra mente tiene la capacidad de embarazarse. La mente tiene la capacidad de embarazarse de ideas buenas y de ideas malas. Y no solamente eso, tiene la capacidad de dar a luz después de ese embarazo de cosas que criamos en la mente. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? En Santiago. Dice que de la concupiscencia quedamos embarazados y luego que criamos ese pensamiento, damos a luz el pecado. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Significa que lo que se siembra en nuestro corazón, terminamos nosotros hablando. Personas que tú oyes que siempre hablan negativo. Dices, ya hermano, esta persona es nube negra. Muchas cosas negativas habla. Pero de la abundancia del corazón, no se enfogone con esa persona, hermano, ore. Dígale entonces otra forma de ver la vida. A veces no tenemos tolerancia. Dios nos hizo del polvo y somos compuestos en gran por ciento de agua. ¿Han escuchado eso? Las personas que están como 2 o 3 libritas sobrepeso, en algún momento le han dicho, a mí me lo han dicho como que yo es que estoy un par, y me dicen como que no, Pablo, cuando tú empiezas a perder libras de agua, un montón, porque pues tenemos... ¿Han escuchado eso? Ustedes son flacos. Está bien ya, los maquillados. Pues yo lo he escuchado. Pero estamos compuestos de polvo, tenemos agua en nuestra composición. Mira lo que dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En ciencia se puede decir que nosotros somos biodegradables. Por eso es que el cuerpo es biodegradable.
Amén. Estoy dando un par de cositas para establecer, ¿verdad?, lo que vamos a hablar rapidito. Y luego se nos sopló vida por medio de su espíritu y se nos dio el poder, a diferencia de toda la creación, a diferencia de las aves, del suelo, de los árboles, de los animales, se nos dio la diferencia de pensar, de razonar, de hablar y de decidir. Nosotros somos la única creación de Dios que piensa, que razona, que habla y que decide. Dile que está a tu lado, decidir. Ay, pastor, a mí no me gusta decidir. Tranquilo, que hoy la decisión es fácil. ¿Okay? Como dije, nosotros somos tierra y agua y somos alumbrados, ¿verdad?, por el sol, y estoy hablando de nosotros. Y eso es exactamente el ambiente perfecto para que una semilla germine y dé fruto. Tierra, agua y sol, ¿cierto? Nosotros somos tierra, agua y recibimos luz del sol. Entonces, si hay una semilla en nosotros, espiritualmente hablando, nosotros tenemos la capacidad de dar fruto. Eso a mí me lo explico también y lo entendí por Malix a la fuerza, porque yo siempre les he dicho que a mí me gusta sembrar. Pues Malix el año pasado hizo un jardín en casa. Y cuando ella hizo ese jardín, eso fue para mí una presión tan brutal. No te puedo explicar. Para cualquier persona que le gusten las plantas es como que, ¡ay, chacho! Para mí fue una presión que me sacó de un área de confort tan brutal, porque dije, ahora yo tengo que atender estas matas. Y tú dices, pastor, pero es que eso se supone que le toque a Edna. No. Estamos en el 2021 y los movimientos es, ¿ok? O me toca a mí. ¿Ok? Toca a mí. Yo le he hecho agua a las matas. Y me entretengo. No sé pues nada, pues a sacar la manguera, a mirar las matitas. Los vecinos pasan y dicen, mira el hincho brother, echando agua. Esa gente que tenía en esa casa ahí, tienen un jardincito. Y entendí, Malix la otra vez fue acá y dice, esas matitas están prendidas. Pues están sembradas en un buen terreno. Yo les echo agüita y les da luz. Somos terreno, tierra para que se siembre en nosotros semilla. Lo importante es qué tipo de terreno o tierra somos. Y el título del mensaje de hoy es ese mismo, tierra buena, y te lo voy a leer en la parábola del sembrador. Marcos 4, del 1 al 20. Y voy a leer bien rápido, yo leo bien rápido, pero como usted esta palabra la ha escuchado, pues va a ser bastante fácil. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Quiero que te hagas la película. ¿Ok? Jesucristo venía de enseñar de una forma, pero él dijo como que en la sinagoga y todo eso, y dijo, déjame sacar la enseñanza ahora a la escuelita para afuera. Déjame ahora enseñar afuera. Y en esta vez se montó en una barca que empezó a hablarle a gente. Se reunió un montón de gente. Dice, comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Qué forma de predicar más chula, ¿verdad? Como en una barquita, tú al lado ahí haces un picnic. Eso no lo han hecho, deberían hacerlo porque estaría brutal y Puerto Rico se pegaría, todo el mundo llegaría. Lo importante es que después recojan, pero llegaría todo el mundo con yo me imagino, se empiezan a vender los manteles rojos y blancos, porque todo el mundo va a llegar como Flow Pinterest y Instagram y hacen para subir a los stories aquí. ¿Tac? Pues había un montón de gente y él enseñando, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto la semilla. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, porque él les enseñaba a todo el mundo de la parábola y luego a los que estaban cerca y los que querían hacer cambios en su vida, él le explicaba y los discípulos le preguntaron sobre la parábola.
El verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis sobre esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dile que está a tu lado, buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En la parábola se habla del sembrador, que es el que siembra la palabra. En este caso lo estaba haciendo Jesucristo. Hoy, en el 2021, tú y yo somos los sembradores. Amén. Se habla de la semilla, que es la palabra de Dios, y se habla del terreno, que somos nosotros y nuestros corazones. En la Biblia hay cerca de 50 parábolas. Si tú las buscas entre los evangelios, cerca de 50. De esas 50, solo 6 están en los evangelios sinópticos entre Mateo, Marcos y Lucas, que son los 3 evangelios sinópticos. Hay 6 de las 50 parábolas que están en esos 3 evangelios. Y la primera de esas 6 es la parábola del sembrador. Por eso él les dice, si no puedes entender esta, ¿cómo vas a entender los demás? Y ahí podemos ver la importancia de esta parábola, que nosotros decimos, esa parábola yo me la sé. Esa parábola yo me sé todos los terrenos. Que cayó junto al camino, cayó en los pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y no la sabemos. Esta parábola es la base y Jesucristo la estableció como la llave para todas las demás. ¿Por qué es tan importante esta parábola para Jesús? Y tiene que ver, y podemos pensar, sí, por el terreno. Pero es que hay una victoria y lo vamos a ver. Y aquí está muchas veces la situación. Conocemos muchas escrituras de memoria, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a la hora de la verdad de utilizar esa palabra, no nos está fortaleciendo Cristo, nos está fortaleciendo otra cosa. La Biblia dice, si yo te digo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No se la sabe nadie? Ok, voy a decirlo de nuevo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Yo me la sé, pero hay momentos donde yo no he buscado a Dios y su justicia primero. Yo no sé tú, yo te estoy hablando de mí. Y es una palabra que yo me sé. Y la parábola del sembrador a veces pasa como eso. Aquí habla de 4 terrenos, de 4 tierras, de 4 corazones, 4 personalidades, 4 tipos de personas, 4 mentalidades y 4 fases o épocas de nosotros donde la semilla cae. Junto al camino, en pedregales, entre espinos y en tierra buena. Fíjate que Dios es inclusivo. No como pintan hoy a Dios, ¿verdad? Si tú le sirves a Dios, pues ya hoy día, hacen 20 años servirle a Dios y la abuelita que le servía a Dios, qué linda, le sirve a Dios. Hoy día, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo represento a Jesús. Este tipo ya viene, este tipo es prejuicioso, este tipo es esto, este tipo es lo otro. Jesucristo no es prejuicioso, Jesucristo era inclusivo. La semilla fue sembrada en todas aquellas personas. Él no le pichea a nadie, Él no ignora a nadie, no pasa por alto a nadie, Él no mira nacionalidad, Él no mira orientación sexual, Él no mira religión, Él no mira partidos políticos. Él incluye a todos. Ahora, no todos reciben la palabra de la misma forma. Y aquí, hoy, puede ser una representación de ese día. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que hoy la palabra cae en tierra buena y que nuestros corazones son cambiados por medio de su presencia y de su poder en el nombre de Jesús. Y ahí está la diferencia. ¿Qué tierra somos? Junto al camino. A los seguidores de Jesús se les conocía, antes de ser llamados cristianos, se les conocía como
Antes de que los cristianos se nos llamara cristianos, porque Cristo no había resucitado, los que lo seguían se le llamaban los del camino. Los que después evolucionaron al nombre cristianos, tú y yo, podíamos ser esas personas que éramos los del camino. Junto al camino es un casi que no da resultado. Dice la Biblia que enseguida Satanás roba lo que se sembró en el corazón. Y si tú quieres, en el ciego Bartimeo, dice la Biblia que él estaba junto al camino gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y estaba junto al camino. Su Cristo le devolvió la vista. Dice que soltó la capa y entró al camino. Junto al camino es como que cerca, pero no se resuelve nada. Junto al camino es la mentalidad que se deja influenciar por las corrientes o lo que esté trending. ¿Está trending leer la Biblia? Pues yo leo la Biblia. ¿Está trending compartir versículos? Eso es bueno. Pues comparte un versículo. ¿Está trending también? Comparto el versículo, pero ¿está trending también ver el horóscopo? Pues voy a ver el horóscopo y le voy a ver el de la muchacha que está bien pegada y a ver para dónde me voy de viaje, cómo me va a ir en las relaciones y número de suerte porque tiene que ver con finanzas. Sí, porque el horóscopo es viaje, relación, amor y finanzas. Eso es lo que te vende el horóscopo. Lo que pasa es que como habían tantos, pues 5 o 6, pues tú decías contra, pero este dice que me voy de viaje, pero este no. Sí. Junto al camino es la mentalidad esta open mind. No, yo soy open mind, yo acepto todo. Está bien, si tú quieres ser open mind, sé open mind. Yo quiero tener posturas. Ten postura. Tener postura no es discutir. Tener postura no es ser prejuicioso. Tener postura porque el que es open mind tiene la postura de ser open mind. Pues yo te respeto que tú seas open mind. Pero Cristo no nos llamó a ser open mind. Cristo nos llamó a pensar de una forma y la forma es como está establecido en su palabra. Ya este pastor no me está gustando porque ya este pastor está muy ahí, muy legalista. No pelees conmigo, es lo que está en la Biblia. Lo único es que hay que tener cuidado. Porque la Biblia dice en Proverbios, tú eres open mind, la Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su destino es muerte. Y es tiempo de salir de vivir la vida junto al camino y comenzar a vivir en el camino, en la verdad y en la vida. Es tiempo de que tú salgas de junto al camino donde estaba el ciego, donde está como que la tendencia de todo lo que está pasando y te ubiques en el camino. Y sigas siendo una persona de amor en el camino. Yo no peleo. Estoy en mi trabajo y en mi trabajo a veces vacilan. Mira, sí, él es religioso, él es aleluya. Pues está bien, pues es religioso, aleluya. ¿Qué voy a hacer? ¿Describirte qué yo soy? Pues soy aleluya. Sí, ahorita cantaron aleluya. Pues yo soy aleluya, si me encanta esa palabra. Pues yo digo aleluya 20 veces en la adoración, no importa. Yo nunca decía aleluya, ahora lo voy a decir hasta que Cristo venga. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, lo voy a decir, no importa. Diatre, Pablo es un religioso, pues está bien, yo no voy a decir, no, yo no soy religioso, yo tengo una relación con, no te voy a decir nada, soy religioso, piensa lo que quiera. Yo amo a Jesús y amo a las personas y tengo mis panes y si tú no vas a la iglesia, no importa, yo voy a hablar contigo, yo voy a orar. Yo no voy a imponer, yo no impongo a nadie, yo no discuto, yo no peleo, yo no estoy en guerra. Pero yo tengo un lugar donde yo me paro y yo me paro en lo que establece la palabra. Amén. La segunda es los pedregales. Estos son los que dicen, los que fueron sembrados en pedregales, han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. En pedregales quiere decir más bien poco profunda. Cuando se siembra cerca de una roca, que donde no hay humedad ni nutrientes. La semilla empieza a germinar, pero el sol le da y se seca. Son una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra. Hay gente que comienza y le empieza a servir a Cristo y piensa que la iglesia es una vara mágica. ¿Cuántos me aman? A ver, no se enfocan conmigo, realmente estoy predicando ya. Después yo vuelvo otra vez a los diezmos y las ofrendas, que es 5 minutos. Y que los problemas se acabaron. Entonces llegan
Y viene la tribulación, están un mes en la iglesia y dicen, Erna, esto de la iglesia no es para mí. Yo para esto de la iglesia, yo como que no, yo no fui hecho para esto. Sí, esto es para ti y esto es para todo. Y si tú me estás viendo, esto es para ti. Hay que perseverar. Y si tú me estás viendo y en algún momento le serviste a Dios, regresa, porque Dios no quiere hacer iglesia sin ti. Dios quiere que tú estés incluido. Si tú estás hoy, Dios quiere hacer la vida contigo en todo momento. Dios no quiere hacer la iglesia sin ti. Y yo no lo entiendo porque a veces en el mundo y cuando estamos fuera de la iglesia, vivimos perseverando en los problemas. Llevamos 20 años en lo mismo. Yo le metí 15 patinando en lo mismo. Ahí. Sin quitar el pie del acelerador. Si yo no puedo llegar a la iglesia, en un mes se solucionó todo esto, una vara mágica. Pues si llevaba 15 patinando en lo mismo, aborrecido, amargado, triste, depresivo. Es tiempo de echar raíces, hermano, y de crecer en Cristo. Es tiempo de que la palabra ocasione cambios en nuestra vida. Dile que está a tu lado, persevera. Número 3, entre espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos cómo los afanes de este siglo, y los afanes lo podemos describir todo lo que ocupa el primer lugar. Ahorita Joel habló y Juni en la canción y hablaron adoración sobre que Cristo gobierne, que Él domine en nuestra vida, que establezca su trono. Pero el afán se vuelve el que ocupa el trono porque el afán saca a Dios de donde Él va y se sienta ese afán, esa ansiedad es la que se sienta ahí. Name it como sea finanza, sea salud, sea el esposo o la esposa, sean los hijos, el carro, la casa, el trabajo, los estudios, todo lo que te afane, quitó el lugar de Dios. Y dice la Biblia que los afanes de este siglo, y cuando yo vi eso, uno piensa, contramano, yo llevo 17 años siendo tierra buena y Dios me dijo, pues ahí tú has estado a cada rato entre espinos. Porque hay cosas que me han afanado en el área mía familiar que han ocupado el primer lugar de Dios. ¡Pastor! Y yo te lo digo, y no voy a llorar. Porque son cosas que uno dice, ¿y cuánto tiempo has estado ahí, pastor? Días, semanas o meses, todo el tiempo pegado. A lo mejor no, siempre Dios está. Pero la realidad es que ha pasado tiempo prolongado y el gozo se ha ido de mi vida. Pero no es por culpa de Dios. Es porque la palabra de Dios ha caído entre espinos y ese afán de este siglo ahoga y la palabra se hace, dice la Biblia, se hace infructuosa. Yo hoy te quiero motivar y exhortar que si hay algo que te está afanando, tú lo saques del trono, lo saques de la silla, le tumbes la silla y le pongas una silla nueva a Dios para que Dios se siembre ahí y te diga, tranquilo, tranquila que yo voy a resolver, tranquilo, tranquila que yo voy a proveer, yo voy a sanar, yo voy a libertar, yo voy a salvar, yo voy a hacer el milagro de lo que tú estás esperando. Ya, no te afanes más. Otro es el engaño de las riquezas y las codicias. Y eso es algo que ha dañado el nombre de la iglesia lamentablemente. Aquí en esta iglesia no hablamos de chavos ni que esto y que lo otro. No, aquí nosotros te hablamos de lo que dice la Biblia. Pero hay lugares lamentablemente donde hay personas dentro de la iglesia persiguiendo las riquezas, la codicia. Y la Biblia lo que dice es que las bendiciones de Dios nos van a perseguir y nos van a alcanzar. No que nosotros la persigamos. Dios no nos llamó a perseguir la riqueza. Dios nos llamó a obedecerlo. Y dice la Biblia en Deuteronomio que cuando nosotros lo obedecemos, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Si tú haces conforme a todo lo que ahí está escrito.
Pues entonces no tenemos que perseguir la bendición. Ay, pastor, es que esa nena es bien linda y yo estoy detrás de ella. Pues no estés detrás de nadie. Es que ese muchacho está casado, pero está teniendo problemas con la esposa. Hija, ese no es. Pastor, es que de verdad lleva como un año y él no es feliz. Hija, ese no es. Persigue a Dios, persigue su palabra, obedece su palabra y las bendiciones de Dios, sea la que sea, sanidad financiera, relaciones, lo que sea, te va a alcanzar en el nombre de Jesús. Y por último, la tierra buena. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mira lo que dice Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es lo que queremos ser todos. Los que escuchamos su palabra, la retenemos y damos buen fruto perseverando. Hay cosas que tenemos que hacer o volver a hacer. Apocalipsis dice, mira, le dijo a la iglesia de Éfeso en aquel momento. Yo pienso que ahí habían las 7 iglesias que hablan Apocalipsis. Somos personalidades hoy día que podemos estar incluidos en esas 7 iglesias. Y en el caso específico de en Apocalipsis, Dios le hablándole a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que se movía en el poder de Dios, hacía milagros, eran celosos con la palabra. Les dijo, mira de dónde has caído. Una cosa tengo sobre ti, contra ti, que olvidaste el primer amor. Y le dijo, mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay algo que nosotros debemos volver a hacer. Y es regresar a ese primer amor. Hay algo que nos corresponde hacer. A veces la gente dice, no, tú y yo no tenemos que hacer nada. Sí, ya Dios lo hizo todo, es verdad. Pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. La fe nos lleva a obrar. La fe nos lleva a hacer cosas. No es para ganarme nada. No, yo no oro para ganarme la bendición de Dios. Ya Dios me bendijo. Yo no oro para que Dios me escuche. Ya Dios me escuchó. Yo no oro para que Dios me dé vida. Ya Dios me dio vida. Yo estaba muerto hace 18 años. Que tú no me conocías en 18 años. Yo estaba muerto, caminando, un cadáver. No un cadáver de flaquito, pero estaba muerto. Y eran 18 años, supone que yo era más jovencito. Más. No, ahora tú dices, pues Pablo, tú eres más lindo. Ahora tú te ves más lindo. Y Edna siempre me decía, es que tú eres bien linda, es que tu cara es bien linda. Hermano, ¿qué te puedo decir? Eso es lo que ella me decía. Y yo no soy quien tampoco para estarle llevando la contraria, pues. Eso no me lleva a ningún lado, así que yo le creo. Que la palabra se siembra en tierra buena nos lleva a vivir en lo sobrenatural. El pastor el otro día preguntó por qué vivimos por los sentidos. Y es porque la palabra cae donde lo que la procesa son los sentidos. La vista, el oído, el intelecto y las emociones. Y cuando la palabra cae ahí, que lo que la procesa es todos los sentidos, todo lo natural, la palabra no puede hacer efecto. La palabra tiene que caer en un corazón de fe. Deja que la palabra se siembre en un corazón de fe. Riégalo con oración, con una relación con Dios y espera el fruto sobrenatural de esa palabra en el nombre de Jesús. Cuando la palabra no cae en tierra fértil, entra la incredulidad. La incredulidad es mala, hermano, porque en Mateo y en los evangelios dice que Jesucristo, empezando el ministerio, a uno de los lugares que fue ¿de dónde él era? De Nazaret. Y dijo que allí no pudo hacer milagro. Y yo te pregunto, ¿será porque él no tenía poder en Nazaret? No, dice la Biblia que no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. A veces que nosotros queremos un milagro, pero tú mismo dices, chacho, yo no creo ni en la luz eléctrica.
Pues no, pues si tú no crees ni en la luz eléctrica, ¿cómo Dios va a poder obrar un milagro? Tenemos que creer que Dios tiene el poder de obrar un milagro, que Dios quiere obrar un milagro. Ah, no, es que Él va a hacer un milagro con los de adoración, Él va a hacer un milagro con el pastor, con la pastora, con el otro, porque aquel ora, que él es más cristiano. No tiene que ver. Cuando yo estaba de espaldas a Dios, Dios hizo milagros en mi vida. Dios me guardó de la muerte, yo estando de espaldas a Dios. ¿Cierto o falso? Aquí está mi hermana. Mi hermana ahora me ama y la otra vez con lágrimas en sus ojos. Y mira que yo para mí yo digo, Señor, que mucho me falta a mí. Y si hay alguien que sabe todas mis faltas es mi hermana, que me conoce desde 2 años que yo tenía, porque ella nació 2 años después. Que ella también parece jovencita. Ese es Lali, sostén los genes. Y sabe que yo vivía de espaldas a Dios, pero sabe que Dios a mí me guardó. Lali no me soportaba. Para mí es una bendición que yo me pueda congregar con mi hermana y que mi hermana me pueda decir, tú eres un ejemplo para mí, porque por tiempo ella me odió, por tiempo ella vio el dolor de mi mamá, por tiempo ella vio el ejemplo de una persona que ella jamás en su vida quería ser. Y hoy día me dice, Junior, tú eres un ejemplo para mí. Y yo la miro a ella y yo digo, me dan ganas de llorar y decirle, tú eres un ejemplo para mí, tú siendo menor me enseñaste a mí, yo te maltraté, yo te di un mal ejemplo, yo le di un mal ejemplo a ella y a mi hermano menor. Mi hermano menor empezó a usar drogas por mí, usábamos juntos. Y para mí, qué cool, yo lo hago con mi hermano tiene 5 años menos que yo. Y hoy día le servimos a Dios. Pero el mero hecho de que yo pueda congregarme y estar en un lugar donde mi hermana esté y me pueda mirar y decirme, Junior, tú eres un ejemplo con tantas cosas que yo tengo que cambiar. Y es porque un día yo decidí que la palabra cayera en tierra buena, en tierra que pueda cambiar la forma de como yo caminaba, que mi mente pudiera cambiar, que yo no siguiera caminando como yo caminaba, porque ya había dañado a mucha gente alrededor mío. Los cambios naturales y espirituales se parecen, tienen procesos. Cuando tú cambias en lo natural, y por decir un cambio natural, voy a poner bajar de peso. Un día voy a bajar, yo voy a llegar flaco y te voy a decir, yo lo estoy confesando todo el tiempo. Pero no estoy haciendo, ahora lo vas a ver. Pero pastor, ¿y por qué no pasa? Pues te voy a enseñar. Ahí, ahora voy. ¿Viste? ¿A qué pastor le tiran? Mira. Los cambios naturales tienen una conciencia de cambio, un deseo. Yo tengo una conciencia de cambio. Yo tengo un deseo. Tiene una decisión. Tiene una intención. Y tiene una acción. Ok, está bien. Está bien. Ya, no me tires. Los cambios espirituales tienen una conciencia de cambio, pero hay algo más poderoso que se envuelve en un cambio espiritual y se llama el arrepentimiento. Y el arrepentimiento te hace cambiar de dirección. El arrepentimiento te hace ir, tú ibas para acá, y el arrepentimiento te hace sentirte de una forma que tú dices, no. En mi mente hay un lugar ahora, yo quiero ir para allá. Yo me arrepiento de lo que yo hice. Pues ahora quieres ir para otro lugar. Y a mí me pasó eso. En mi vida hubo un cambio espiritual y me llevó a vivir de otra forma, porque sí hubo una conciencia de cambio, hubo un arrepentimiento, hubo una intención y hubo una acción. Y nosotros debemos cambiar tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso yo, y esto te lo digo con el corazón en la mano, yo sí digo, Señor, yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Yo no me afano, pero sé que hay cosas que yo debo cambiar, son cosas que yo tengo que arreglar en mi vida personal. Entonces, no solamente eso, y yo digo siempre lo de bajar de peso y vacilo con eso, pero eso es una de las cosas porque hay muchas áreas que yo quiero cambiar en mi vida. Yo no vivo una vida de pecado, yo no maltrato a mis hijos, yo no maltrato a mi esposa, pero en la mente hay áreas que yo quiero cambiar porque tengo que crecer a lo que Dios me llamó. ¿Cuántos dicen amén?
debemos decidir hacer cambios. ¿Qué terreno somos para que la palabra dé fruto? Seamos tierra buena. A veces somos tierra buena en algo, pero en otras somos pedregales. ¿Cómo así, pastor? Bueno, yo crees en su palabra, pero te comes a la gente de un bocado. Crees en su palabra, pero en la calle eres un asistente del comité de los diablitos. Oras todos los días, amas las personas, pero no diezmas ni ofrendas. Ah, ya, no lo dañes, pastor. No lo voy a dañar. Ya, no lo voy a dañar. Voy a seguirlo, olvídate de eso. Pero diezma y ofrenda. Siempre va a haber una acción, sea para caminar en Cristo o fuera del camino. Yo estuve 18 años accionando ahí, digo, no 18, pues ya era chamaquito, pero estuve un par de años accionando, caminando en el lugar incorrecto. ¿Cuál escogemos hoy? ¿Qué fruto quieres llevar? La Biblia dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, que separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Dice que el que permanece en mí, yo permanezco en Él y este lleva mucho fruto. El de la tierra buena dice que da fruto al 30, al 60 y al 100. Amén. Hoy día hay mucho, como yo digo, influencers en la calle y tú. Y una pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿quién es nuestro role model? ¿Quién a ti te gustaría ser? Gente que persigue personas, sigue gente en las diferentes redes sociales y esa es la inspiración o esa es la motivación. Yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como fulana. Si a mí me preguntaran, quitando a Jesús, y no decirte yo quiero ser como Jesús. Todos queremos ser como Jesús. Pero yo miro a veces la vida de Pablo en la Biblia, yo digo, diache, mano. Quisiera ser como Pablo, yo quisiera ser como Timoteo, que escuchó a Pablo y estaba ahí como que sentadito y Pablo lo dirigía y después le dejó la iglesia y él siguió y le predicó a gente mayor que él. Pues eso me motiva. Si yo te digo una motivación, yo quisiera ser del corillito de Jesús. Como que Jesús andaba por aquí, yo soy del corillito de él, estamos aquí. Yo soy de ese, ¿sabes? A mí me motiva eso. Nosotros debemos cuidar la tierra donde cae la semilla. Las fincas, tú no las puedes dejar a lo natural. Si tú dejas una finca a lo natural un mes, ¿qué le pasa? ¡Ach! Si la dejas un año, se pierde. Mira, Marcos recoge 3 parábolas, estamos terminando, que ilustran diferentes etapas del reino, todas con la semilla, la siembra y el fruto de esa semilla. Y están en Marcos. Si tú quieres hacer una tarea, léete hoy el capítulo de Marcos 4. Marcos 4, léelo completo. Del 1 al 20 leímos la parábola del sembrador. Y esta es la parábola de cómo llega el reino a los corazones de nosotros, a los corazones humanos. Y luego está la parábola de la semilla que crece en secreto, que es la parábola de que esta semilla se siembra, pero el que la siembra no sabe cómo, pero después da fruto porque tú no sabes lo que pasa debajo de la tierra. Pues así mismo es cómo crece el reino de Dios. Y luego está la parábola de la semilla de mostaza, que es cómo esa semilla tan pequeña, que puede ser insignificante, llega a ser algo o llega a ser el árbol más grande de las hortalizas. Cómo crece el reino de Dios, cómo llega la palabra a nuestro corazón, cómo se mueve y cómo crece el reino de Dios y cómo el reino de Dios es fortalecido y llega a ser algo grande. Al principio te dije que nosotros somos tierra para que nosotros se siembre semilla. Y con esto voy a cerrar. Esto es muy importante y más de lo que nosotros pensamos o entendemos. En María se sembró una semilla que se habló en Génesis 3 en el verso 15. Mira lo que dice Génesis 3:15 en Telea. Y pondré enemistad entre ti. Lo voy a leer en Reina Valera y después en Telea, perdóname. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Te lo voy a leer ahora en Telea para que se entienda mejor. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos.
un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Justo desde Génesis, Dios declaró que Satanás y nosotros éramos enemigos. Desde ahí está la enemistad. ¿Por qué le llaman el enemigo? Porque él dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer. Y dice que él intentaría que Jesús y nosotros cayéramos constantemente. ¿Cómo? Mordiéndonos ¿dónde? En el talón, dice la Biblia. Quiero que mires esto. La simiente es una semilla que se sembró en buena tierra. Y de esa semilla nació el que le iba a aplastar la cabeza a nuestro enemigo, que es a Satanás. Significa que cuando la semilla cae en buena tierra, hay una victoria que se nos dio en Génesis que nosotros en el 2021 tenemos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos viviendo victoriosos y aplastándole la cabeza a Satanás? Si en ella se sembró una semilla, si hay una semilla sembrada en nosotros y esa semilla le dio la victoria y nosotros tenemos la victoria sobre el enemigo, ¿por qué nosotros no podemos vivir con la victoria que se nos dio? ¿Por qué tenemos que vivir con la palabra entre espinos? ¿Por qué tenemos que vivir junto al camino? ¿Por qué tenemos que vivir entre pedregales? Desde el principio se nos dio la victoria. Se puso una enemistad entre la mujer y Satanás. Y obviamente sabemos que fue porque comieron del fruto y todo eso, y ahí Dios entró. Y dice que de la simiente de la mujer, de la semilla de la mujer que iba a sembrar en María, iba a nacer el que iba a aplastarle la cabeza a ese enemigo. ¿Dónde está cayendo la palabra en nosotros? Junto al camino, en pedregales, entre espinos o en tierra buena. Hoy es tiempo de tomar una decisión de qué hacer con la palabra, de permitir conscientemente, intencionalmente que esta dé fruto en nuestra vida. Debemos permitir que cambie nuestro corazón y transforme nuestra manera de pensar, de modo que a nosotros nos haga una nueva persona. A veces que tú dices, yo quiero hacer cambios en mi vida, pues permite que la semilla de la palabra de Dios caiga en tierra buena para que transforme nuestra manera de pensar. Cuando Dios quiso crear los peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crearnos a nosotros, dice que se volvió a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si tú sacas un pez del agua, se muere. Y cuando remueves un árbol del suelo, a donde él se creó, también muere. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios y nosotros nos desconectamos de Dios, estamos fritos. Hay muerte. Dios en nuestro entorno natural fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados a Él porque solo con Él existe la vida. Recuerda que el agua sin peces sigue siendo agua, ¿cierto? Si tú sacas el pez del agua, se muere. Pero si tú sacas al pez del agua, el pez se muere. Pero el agua sigue siendo agua. Si tú remueves el árbol de la tierra, el árbol se muere, pero la tierra sigue siendo tierra. Si Dios, sin el hombre, sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios, no somos nada. Nosotros tenemos que estar conectados. Separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Ponte sobre tus pies. Esto es una parábola que nosotros hemos escuchado y hemos escuchado y hemos escuchado. Y Dios nos está llamando a que vivamos una vida de acuerdo a como dice la palabra. Una vida sin problemas, no. Pero una vida que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si tú identificas un área donde tú debes crecer, pues hoy es un día que podemos decidir, Señor, yo quiero ser tierra buena
donde la palabra de Dios caiga y cambie mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de procesar, mi forma de dirigirme a las personas. La palabra tiene ese poder, pero tiene el poder cuando tú y yo le damos la oportunidad. Cuando dijo Joel que gobierne nuestra vida. En la parábola Jesucristo no dijo cómo nos convertimos en tierra buena. Él no lo estableció en la parábola. Él explicó los 4 terrenos. Pastor, ¿y cómo yo soy tierra buena? Pues tú tienes que decidir que esa palabra va a ser un cambio. Hace 18 años yo tomé una decisión sin conocer nada de la palabra, pero tuve un encuentro con Cristo y mi vida fue transformada por esa poderosa palabra. Y hasta hoy yo nunca jamás fui el mismo. ¿Sigo teniendo cosas que tengo que mejorar? Sí, y voy a seguir teniendo cosas que voy a tener que mejorar. Pero yo no fui el mismo desde ese fin de semana porque la palabra, yo tomé una decisión. Y yo tuve que salir de allí y una de las primeras decisiones que yo tuve que tomar, porque no fue por arte de magia, yo llegué a ese lugar y yo tenía conmigo sustancias controladas. Y yo pensé que el domingo cuando yo saliera yo iba a continuar usando. Cuando yo me monté el domingo en aquella guagua, que estaba con mi hermano y con otro pana que viene aquí, nos miramos los 3 y esa primera decisión fue botar las sustancias controladas que yo tenía en la guagua, porque estaban allí, Dios no las desapareció. Dios no dijo, voy a botar el fili, voy a botar los cigarrillos, voy a botar el lighter, todo. Cuando yo abrí estaba todo. Abrí el cenicero, estaba ahí. Abrí aquí y estaba ahí. Pues, ¿qué yo tuve que hacer? Tomar una decisión. Y los miré y nos miramos como que, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, no papi, eso, todo para afuera. Lighter, hop, hop, hop. Hasta hoy, yo nunca más luché con eso. Pero yo no te puedo decir que fue porque yo tengo la fuerza de voluntad. Yo tengo que decirte fue que porque yo tuve un encuentro con Cristo y la palabra yo no lo sabía. Yo te lo estoy diciendo hoy día porque sé que cayó en un lugar donde dio fruto, cayó en tierra buena, cambió mi manera de pensar y yo salí de aquel lugar no queriendo ser igual. Y hoy hay la misma oportunidad para ti, para que la palabra de Dios transforme y tú tomes una decisión de decir, yo no voy a dejar que mi vida siga siendo la misma. Yo voy a permitir que la palabra de Dios transforme mi forma de ser y transforme mi forma de pensar y transforme mi forma de hablar. Y yo me convierta en lo que la Biblia dice, que es una persona de tierra buena. Yo te dije, y estamos en procesos. Hay áreas donde yo he sido, entre espinos, donde el afán ahoga esa palabra. Pero hoy día yo pasé esa etapa y yo no estoy ahí donde estuve. En otras cosas, pues caigo, pues le pido a Dios, Señor, yo quiero ser que tu palabra transforme mi mente todo momento, que yo no sea de una forma que yo esté siempre que tu palabra transforme mi vida y me lleve a hacer lo que tú estableces en ella. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración poderosa con todos los que nos están viendo a través de Facebook, los que nos van a ver después, los que estamos aquí. Y vamos a repetir esta oración y vamos a permitirle a Dios que entre en nuestro corazón y lo convierta en tierra buena. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir en mí y ayúdame a vivir una vida conforme a tu palabra y convierte mi corazón y mi mente en tierra buena, donde tu palabra caiga y transforme mis pensamientos y me convierta en una nueva persona. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Te bendigo, hermano. Dios los bendiga. Nos vemos el